a todos, mi nombre es Janaí Santiago López y hoy les voy a hablar de la innovación educativa. La presente exposición se basa en el libro titulado Innovación y cambio en las instituciones educativas de Miguel Ángel Zabalza y María Zabalza. La intención de la presente exposición es ofrecer una serie de reflexiones sobre algunos de los aspectos que, a consideración del autor, deben de sopesarse como elementos básicos de las innovaciones educativas, lo que supone una gran herramienta para la planeación docente. El curador de contenidos explica las condiciones necesarias y los recursos básicos. En este mundo global y fluido, conviene que los educadores se sienten a pensar. A eso es lo que se le denomina condición termostática de la educación. Cuando todo fuera estático, la educación tiene que ser intensa y dinámica. Y viceversa, cuando el mundo exterior es volátil, la educación ha de ser reposada, tratando de conservar los elementos valiosos del pasado. En este sentido, la educación se ha convertido en un mundo de efervescencias, iniciativas y rupturas, y es por eso justamente lo que hace más conveniente la existencia de momentos de reflexión, de revisión de los planteamientos y de reajuste de las prácticas. La primera de esas revisiones tiene que ver con el significado de la innovación en los contextos educativos. Así, podremos identificar dos tipos de innovaciones, las falsas o insuficientes, o sea, lo que no es innovación, y las innovaciones educativas propiamente dichas, lo que sí es innovación. Hay que destacar varios aspectos de lo que no es innovación. El primero de ellos, innovar no es solo hacer cosas distintas. Aunque es cierto que lo innovador se vincula a lo nuevo, a lo distinto, en realidad no interesa tanto el dispositivo que se introduce sea nuevo en sí mismo, sino que lo sea para quien lo emplea y sobre todo que sean nuevos y mejores los resultados que provoca. Por eso, cuando hablamos de innovación, nos referimos no solo a algo distinto, sino a algo mejor que lo anterior. Innovar no es estar siempre cambiando. Innovar no se trata de cambiar por cambiar. La cuestión es introducir procesos que asienten prácticas que supongan una mejora de la calidad de lo que se está haciendo, mediante la implementación de pequeños cambios, pero que sean significativos y de forma sucesiva, lo que requiere de cierto tiempo para su afianzamiento y su consolidación. Innovar no es dar cumplimiento formal y burocrático a los requerimientos de la administración educativa. El introducir innovaciones en las prácticas educativas para cubrir el expediente o como respuesta formal a una demanda burocrática o exigencia administrativa da como resultado innovaciones burocráticas, entendidas como cambios en la estructura o en procedimientos formales de la organización escolar que no tienen una clara repercusión en su calidad. Y por último, debemos de entender que la innovación no lo es todo. Al decir que la innovación no lo es todo, hacemos hincapié en que la innovación es un atributo, una cualidad adjetiva que matiza y cualifica lo que es fundamental, que en este caso sería la educación. Si nos detenemos a pensar y lo analizamos, en la actualidad la palabra innovación sufre de hipertrofia semántica. Ha ampliado su cambio de significado hasta convertirse en una referencia genérica y abstracta que por referirse a todo se ha convertido en algo simbólico y borroso, pero poco útil para concretar ideas y discriminar entre realidades diversas. Podemos extraer 4 consecuencias en lo que se refiere a la dinámica y progresión de los procesos de innovación en los centros escolares. El primero, neutraliza la tendencia habitual a moralizar los comportamientos. Si identificamos lo innovador como lo bueno, corremos el riesgo de deslizarnos explícita o implícitamente a la denuncia generalizada de lo no innovador como malo. No se debe distorsionar el sentido de las cosas atribuyendo un sentido moral y ético a lo que con frecuencia es una simple opción personal y profesional. En segundo, debemos evitar las posturas dogmáticas y del todo o nada. Debemos entender que ninguna innovación es por sí misma la panacea que resuelva los problemas de la educación. En tercero, debemos de evitar también la utilización de la etiqueta innovador como añagaza
destinada a crear una imagen profesional fraudulenta. Ninguna etiqueta debe de hacer olvidar que lo sustantivo es lo importante, y en ello está la identidad profesional. Ninguna convicción personal ni postura profesional debe compensar las carencias que se tengan en lo sustantivo. Lo importante es ser un buen profesor. El resto es también importante, pero únicamente como proyección u orientación de lo primero. No nos debemos de conducir a una posición más neutra con respecto a las innovaciones e iniciativas de cambio en los centros escolares. Los que se adhieren a las innovaciones lo deben de hacer convencidos de que esa es una buena opción para la mejora de la enseñanza, pero debemos de entender y aceptar sin descalificaciones que pueden haber otras personas que no lo vean tan claro y que decidan, por tanto, no participar en ellas. Entonces, ¿qué sí es innovación? La palabra innovación está formada por tres componentes latinos: in, nova, ción. En lo que se refiere a la semántica básica de esta construcción, nova se refiere a algo nuevo, novedoso, distinto a lo que tenemos. El prefijo in se refiere a introducirlo en lo que ya tenemos, y el sufijo ción supone acción y por ello implica duración y proceso. En resumen, podemos decir que cuando hablamos de innovación nos estamos refiriendo a un proceso que consiste en introducir elementos nuevos en lo que ya veníamos haciendo a través de acciones que llevará un tiempo completar y que exigen una cierta continuidad y esfuerzo. La definición de innovación tiende a destacar sus factores nucleares, que son el cambio, la novedad, la creatividad, la mejora, la intencionalidad, el esfuerzo y la complejidad, entre otras. Situados en la perspectiva de que la innovación es importante, pero exige ciertas condiciones, podemos intentar concretar algunas de las características atribuibles a las innovaciones. Primera, innovar es introducir cambios justificados. La calidad del cambio dependerá de lo valioso que sea el cambio en sí mismo y de la justificación que tenga. El valor de los cambios tiene que ver también con su propia condición axiológica, es decir, el valor o valores nuevos que el cambio introduce o refuerza en el proceso educativo. Para innovar, tenemos que aplicar tres condiciones importantes en todo ejercicio profesional: la apertura, la actualización y la mejora. La apertura es una importante condición de todo profesional. Se opone a la rutina y a la esclerosis, sobre todo de actitudes, conocimientos, destrezas y recursos. La apertura está unida a la flexibilidad y a la capacidad de adaptación, entre otras. En ocasiones, las innovaciones nacen con una estructura rígida. Se incorporan como una alternativa que sustituye el sistema anterior, pero nacen ya con vocación de posición física, fija y definitiva, priorizando la fidelidad sobre el compromiso activo, por lo que no tienen un buen pronóstico, ya que no generan lo que se conocemos como cultura innovadora. La actualización tiene que ver con la puesta al día. Cuando se introducen nuevos modelos o formas de actuación, se trata de poner al día los dispositivos de enseñanza incorporando los nuevos conocimientos y recursos disponibles. En este sentido, la actualización se opone al estancamiento, a la arqueología didáctica y a la incapacidad de evolucionar, al desconocimiento del progreso disciplinar y profesional vinculado al propio campo de la actuación. La mejora de la calidad es el propósito y compromiso básico de toda innovación. De ahí que más que hacer insistencia en lo que una innovación tiene de nuevo o de cambio, habría que insistir en lo que aporta como superación de la situación anterior e insistir igualmente en la forma en que se pretende pasar de la situación anterior, que se asume era peor, a la nueva, que sería virtualmente mejor. Dicho todo lo anterior sobre lo que sí es innovación, se consideran 4 elementos necesarios para que toda innovación educativa vaya bien. Aunque ni siquiera estas condiciones garantizan que la innovación supere todas las dificultades que se opondrán en su fortalecimiento,
pero sí dan pie, al menos, a un pronóstico aceptable. Así, entre estas podemos mencionar la estructura, la información, la evaluación y la formación. El primero de estos recursos básicos se refiere a modificaciones en la estructura del centro escolar. Una vez puesta en marcha la innovación, hay que introducir aquellos reajustes en la estructura, tanto organizativa como de funcionamiento, que hagan posible el desarrollo de la innovación y que constituyan un punto de anclaje institucional, o sea, su soporte. Aparte de estas estructuras ad hoc, conviene recordar también que algunos de los componentes de la estructura organizativa de un centro escolar constituyen factores de gran influencia en la potencia innovadora de este centro. Basta citar aspectos tales como el liderazgo, las estructuras de coordinación, la cultura institucional, el clima de las relaciones interpersonales, entre otras. Todos estos aspectos determinan la capacidad innovadora de los centros y condicionan, por tanto, las posibilidades de que esa institución pueda llevarse a cabo en buenas condiciones alguna innovación. El segundo de los elementos para recordar es el de la información. Es un proceso lento, sobre todo en las primeras fases de las innovaciones, ya que consume mucho tiempo en informar. Se precisan muchas reuniones para que, incluso los menos inmiscuidos en el proceso, sepan de qué se trata y puedan, si quieren, participar en ella. Este mismo proceso de información higieniza y mejora el propio proyecto, lo va a liberar de algunas impurezas referidas a los intereses implícitos y permite incorporar sugerencias que otros colegas, al ver las cosas desde otro punto de vista y con menos entusiasmo que los promotores, pues sea así mejorar. Las reuniones y las discusiones colectivas tienen el efecto de expandir las ideas y a la vez de implicar directa o indirectamente a más gente en el proyecto. Así, se está en mejores condiciones para hacer avanzar la iniciativa hacia un marco menos individual o de grupo a un marco más institucional. El tercero de los recursos básicos de las innovaciones es la evaluación. Solo a través de la evaluación estamos en condiciones de tener una idea clara y sistemática de cómo van las cosas. Y eso requiere de que se hayan creado los mecanismos precisos, mecanismos que incluyen desde una clarificación de la información a recoger hasta una definición de los momentos en los que ha de ser recogida. Desde la selección o construcción de alguna forma de registro de datos hasta la forma y los momentos en que el equipo responsable y el conjunto del centro podrán discutir esos datos y, obviamente, la forma en que se abordarán las decisiones que correspondan, como quién se hará responsable tanto de los datos intermedios como de las medidas que se haya que adoptar. Finalmente, el cuarto de los recursos de la innovación es la formación. No hay innovación posible sin formación. Y más que formación general, que también puede influir aunque solo de manera indirecta, es preciso contar con formación específica para llevar a cabo esa innovación. Lo primero que se precisa para hacer las cosas distintas es, sin duda, querer hacerlas. Y ahí está el componente actitudinal. Pero además de querer hacer algo, es preciso saber hacerlo. Y eso solo se consigue a través de la formación. En este sentido, lo deseable sería que toda propuesta de innovación incluyera siempre una propuesta paralela de formación para la innovación en general y para esa en particular. Así, podemos concluir que la innovación educativa debe de ser un proceso respetuoso de cambios intencionados y razonados con un compromiso activo que parta de lo que ya se ha hecho para mejorar lo que se tenía, con una clara repercusión en la calidad de las prácticas educativas. Muchas gracias.